Septiembre 2. La paradoja del Evangelio. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. ¿Alguna vez te has decepcionado contigo mismo? Quizás parezca que tu camino hacia la santidad es demasiado lento. Quizá parezca que una aproximación a la tercera ley de Newton se aplica de alguna manera a nuestra vida cristiana. Por cada victoria hay un fracaso igual y opuesto. No estás solo. Incluso el gran apóstol Pablo expresó una gran desilusión por su continua batalla contra el pecado. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Al leer sobre la gran frustración de Pablo, vale la pena considerar que tal vez nosotros no estemos lo suficientemente decepcionados. Después de todo, probablemente no sea común lamentarse por tu propia maldad en el estudio bíblico de tu iglesia. Sin embargo, incluso en su estado de desesperación, Pablo sabía que el pecado, por grave que fuera, no tendría ni podría tener la última palabra. En el siguiente versículo llega la esperanza. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 7:24. Entonces, después de que la siguiente oración replantee el problema, ascendemos a uno de los picos más altos de todas las escrituras, en Romanos 8, que comienza con la gloriosa promesa del versículo principal de hoy. ¿Por qué Pablo responde a sus fracasos diciendo gracias a Dios? Porque por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación hoy y nunca la habrá. Aquí tenemos una de las paradojas más maravillosas del Evangelio. Soy débil, fracasado y culpable, pero al mismo tiempo en Cristo estoy seguro, protegido y soy amado. ¿Cómo es esto posible? Para responder, podemos recordar otro gran por tanto en la carta a los romanos. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. No merecemos tanta gracia. Dios podría con razón dejarnos ahogarnos en nuestra miseria. En cambio, por medio de Jesús, Él nos concede paz y nos da esperanza. Estamos justificados. Jesús ha tomado nuestra condenación para que ahora, cuando su Padre nos mire, vea a Jesús y toda su perfección. Tú y yo somos pecadores, sí, terriblemente pecadores, pero también somos supremamente amados, completamente perdonados y nunca estamos en peligro de condenación. No reprimas ni ignores tu decepción por tus defectos y fracasos continuos. Deja que ellos te lleven de regreso a Jesús con gratitud y alivio. Cuanto más conscientes seamos de nuestro pecado, más maravillosamente nos daremos cuenta de que no hay ni nunca habrá ninguna pizca de condenación divina para aquellos que están en Cristo Jesús. Para profundizar, Salmo 103. Amén. Amén. Gracias, hermanita Estela. Bueno, familia en la fe, muy buenos días, Dios les bendiga. Espero que hayan tenido un fin de semana muy bendecido y un inicio de semana, obviamente, y de mes, como siempre, a la mano del Señor. Hoy, el devocional nos lleva a un tema que debemos recordarnos todos los días, porque el devocional de hoy abarca nuestra vida en cada momento, en cada circunstancia, y una lucha que tenemos con esa convicción, si realmente Dios me ha perdonado, si realmente llegaré al cielo, si realmente tengo una vida victoriosa a pesar de ese enemigo que llevamos dentro, a pesar de ese pecado remanente que en momentos nos acosa, que en momentos nos lleva a pecar contra nuestro santo y buen Dios. Y hoy vamos a ver, como leía nuestra hermana Estela, la paradoja del Evangelio. Condenado pero absuelto. Esa es la paradoja. Condenados pero absueltos. El texto base, como lee nuestra hermana Estela, es Romanos 8:1. Dice pues, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El capítulo 8 de Romanos es un himno de victoria. Realmente es un himno de victoria, incluso se cree que Romanos 8 lo cantaban en las iglesias de la iglesia primitiva. Las congregaciones se cantaba Romanos 8. Romanos 8 es un texto muy impactante, que les recomiendo que lean,
que memoricen, que profundicen, porque hay verdades que transforman nuestra vida, como lo es todo el Evangelio. Entonces, veamos si hay una palabra que resuena, hermanos, en lo más profundo del alma, es la palabra condenación. Es el veredicto que sentimos en nuestra conciencia cuando fallamos. Es el peso que cargamos después de la culpa. Es el eco de la ley de Dios que hemos quebrantado gritando culpable. Toda la humanidad es culpable. Están bajo pecado. Y son culpables. La conciencia da testimonio de eso. Pero no pueden quitarse ese peso de encima. Por más buenas obras que hagan, por más buenos que se sientan, siempre se sentirán culpables. Pero la pregunta es, ¿por qué ya siendo perdonados y amados por Dios, justificados por Dios, muchas veces nos sentimos de esa manera? Como si realmente no fuera perdonado, porque realmente nosotros no somos salvos por sentirnos perdonados, es por fe, plenamente convencidos de que la obra redentora de Cristo en la cruz quitó el acta de créditos que nos era contrario. Frente a esta realidad tan aplastante, mis hermanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 7 romano, nos pinta un cuadro desgarrador de la condición humana. Y es impactante porque ese capítulo 7 está hablando, Pablo específicamente, del versículo 15 al 24, en primera persona. Está hablando Pablo de su condición, y realmente más que un grito de derrota, es un grito de victoria. Y quiero que leamos ese texto, dice el apóstol Pablo. Y ese es un reflejo de todos nosotros, de todos los que hemos nacido de nuevo, porque un creyente nacido de nuevo que siente esto y que vive esto, realmente es salvo, porque es consciente de su pecado, la gran necesidad de libertad, pero también la convicción de cuando llega la libertad. Hermanos, y entre más nos acerquemos a Cristo, más pecados vamos a ver en nuestra vida, pero más plenamente convencidos de que Cristo murió por todos nuestros pecados. Como dice Juan, hijitos míos, no pequéis más. Y si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, el Señor Jesucristo, y su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Te leamos lo que estaba viviendo Pablo. Dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien, perdón, fue que una cosita, porque el querer el bien, el micrófono prendido, ya. Pablo dice, y yo, esto es en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero en no hacerlo, porque no lo hago, el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me llevará a este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que está luchando Pablo. Y eso es lo que está gritando, pero también nos enseña que Pablo se enfoca totalmente en la obra redentora de Cristo en la cruz y el impacto de su obra redentora en nuestra vida. Entonces, hermanos, en este contexto de desesperanza, de lucha interna y de derrota moral, es que irrumpe el versículo más glorioso y paradójico de la Escritura. No, hermano, no es un susurro, es un decreto celestial. Y aclaro esto porque es un decreto celestial. Es el estruendo del veredicto divino que silencia toda acusación. Ahora pues, ninguna condenación hay. Ninguna. Hermanos, dice la Biblia, ¿quién nos acusará?
¿quién nos condenará? O sea, ¿quién podrá acusarte si aquel, el único que podía acusarte, te ha declarado inocente? Esa palabra declarado significa es un veredicto. Es que ni siquiera eres convicto. No, eres inocente. Dice, es como si nunca hubieras cometido un solo pecado. Santo y sin mancha delante de Él. Y eso es glorioso. Eso tiene que retumbar en tu corazón y en el mío. Y obviamente llevarnos a adorar a Dios y decir, Señor, ¿cómo has hecho algo tan glorioso en mi vida? Si en mí mora el pecado. Y creo, hermanos, que todos ustedes tienen que luchar con esto. Hay momentos que ese viejo hombre, ese pecado remanente, ese enemigo que llevamos dentro, sale y hace cosas muy tremendas. Dice cosas que no debe decir, siente cosas que no debe sentir, hace cosas que no debe hacer, pero caemos de rodillas por la gracia del Señor. Esa es la constante de nuestra vida. No te sientas derrotado. Siéntete más que vencedor, porque si lo es, el capítulo 8 en tu Biblia dice más que vencedores. Pero si empieza así, más que vencedores. Porque es que ya, sí, ya somos perdonados. No es que seremos perdonados. O si hago esto, seré perdonado. No, ya Cristo hizo todo. Tú eres amado, perdonado, justificado, glorificado, santificado. Lo que dice Romanos 8, 29 al 31. Ya estás completo en Cristo. Y eso tiene que llevarte a darle gracias a Dios en todo momento, en toda circunstancia, tu circunstancia. Ahora pues ninguna condenación hay. Mis hermanos, en esta mañana vamos a explorar la profundidad de esta declaración. La paradoja del Evangelio es esta. Somos declarados justos, precisamente porque admitimos de que somos pecadores. Somos absueltos porque confesamos nuestra culpa. La condenación que merecíamos cayó sobre otro. No sé si ustedes recuerdan el publicano. El publicano vivió esto. Señor, sé propicio a mí que soy un pobre pecador. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que llegó justificado a casa, perdonado. Eso pasa cuando vienes a Cristo. Cuando el Espíritu Santo te convence de justicia, de juicio y de pecado. Cuando te sientes convicto. Cuando te sientes no merecedor de la gracia del Señor. Cuando sabes que no tienes nada bueno que ofrecerle a Dios. Es un pobre y humilde de espíritu. Os digo que este devocional de hoy, pido que nuestro santo y buen Dios a través del Espíritu Santo lo marque en tu corazón para que vivas una vida victoriosa, a pesar de ese viejo hombre, a pesar de ese pecado remanente, ese enemigo que llevamos dentro, que vuelvo y reitero, en muchas ocasiones sale a flote. En 2 Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos, escuchen esto, hechos justicia de Dios en él. Y esto es clave, hechos justicia. Dios nos ha hecho justos, perdonados, amados, hijos de Dios. Ya no somos hijos de ira, somos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Veíamos entonces la paradoja en el capítulo 7. Ahora, ¿qué cambio de historia? Fíjense en la primera palabra. Ahora pues, esta palabra marca algo temporal y cósmico. Realmente es la terminología que se usa, es algo temporal, cósmico. Separa toda la historia humana en un antes y un después. Vimos en el capítulo 7 esa lucha tan horrible que tiene Pablo. Y cómo grita, miserable de mí. Dice, ahora pues. En el capítulo 7 vemos lucha, frustración, la ley que condena, pero no da poder. Es el hombre y la mujer tratando de agradar a Dios por su propio esfuerzo y cayendo una y otra vez. El ahora es el momento en que la gracia irrumpe a través de la cruz y la resurrección de Jesucristo.
Hermano, no se refiere a un momento en el calendario, sino a una nueva realidad creada por Dios. Eres una nueva criatura. ¿Y qué dice la Escritura? Todo aquel que está en Cristo, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hermanos, es la vida en la gracia, es la vida en el Espíritu, es la vida de fe y por fe. Este ahora es el cimiento de nuestra esperanza. No se basa en nuestro estado de ánimo, vuelvo y reitero. No se basa en que tú te sientas perdonado, es que estés plenamente convencido de que has sido perdonado, que has sido perdonada, independientemente de cómo haya sido tu pasado, independientemente de cómo haya sido tu pecado. Por eso dice el apóstol Pablo también en Romanos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Todos los pecados que tú cometiste fueron lo que Dios usó para salvarte. Todo lo que tú hiciste en el pasado fue lo que Dios usó para que vieras tu maldad y miraras la cruz de Cristo como el más grande regalo de parte de Dios. Tú eres salvo por gracia, no por obras. Hermanos, es un hecho histórico y divino. Cristo ha consumado la obra. Y aquí llegamos a una palabra clave que es como un eslabón en este ahora. La palabra tetelestai. Tetelestai, una de las palabras que Cristo dice en la cruz, todo ha sido consumado, consumado es. Esta palabra en griego, tetelestai, es la forma conjugada del verbo griego teleo, que significa llevar a cabo, completar, finalizar o cumplir un propósito. Y quiero que profundicemos en esta palabra porque es determinante en este devocional. En el contexto del griego koine, el idioma del Nuevo Testamento, esta palabra en tiempo perfecto es crucial. El tiempo perfecto en griego no describe solo una acción pasada, sino una acción que se completó en el pasado y cuyos efectos, escuchen esto, permanecen vigentes en el presente. Es decir, que la salvación, esa justificación, ese hecho de hechos inocentes, no solamente fue del pasado, sino el presente y del futuro. No es un se acabó como el final de una película, sino está hecho, se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Qué tremendo esto, ¿no? Jesús no dijo estoy terminando, sino está terminado, consumado y completado para siempre. ¿Y qué es lo que está completado? Veamos cómo se conecta la salvación. Jesús no se refería simplemente a que su sufrimiento físico había terminado. Él estaba declarando la culminación exitosa de la misión para la cual vino a la tierra. Tetelestai es el grito de victoria que anuncia que la obra de redención y salvación está completa. Es decir, que no hay nada más que hacer. Por eso es que tú no puedes pensar de que es Cristo más las obras. Es que Cristo me salvó, pero yo tengo que hacer esto. No, la fe produce obras. Esa obra redentora produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios que te está motivando todos los días. Eso es lo que se llama la doctrina de la perseverancia de los santos. Por eso es que llegamos al final de la carrera. No por nuestros méritos, no por tus obras, es por Cristo. Es por su obra redentora, salvífica, perfecta, completa y constante. Y es un hecho que es acabado, pero que tiene impacto todos los días de tu vida. Por eso es que Pablo dice, ¿quién condenará? O sea, ¿quién podrá condenarte? Nadie. Otra cosa es que tenga pecados ocultos. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso es determinante. El que ha sido justificado, el que ya está en Cristo, no practica el pecado. Que va a pecar, pero no practica el pecado, no planea pecar. Y eso tenemos que tenerlo claro y más adelante vamos a resolver ese dilema. Entonces Cristo, en su salvación que está completa, ¿qué incluye? El cumplimiento de la ley y los profetas. Toda la ley moral de Dios que representa
por los 10 mandamientos que nosotros quebrantamos fue cumplida perfectamente por Jesús, nuestro Salvador, en su vida. Todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de Cristo sufriente, como en Isaías 53 y los Salmos, se cumplieron en ese momento. No sé si ustedes recuerdan los caminantes de Maús, los 2 discípulos. Dice, empezó a hablarle desde Moisés y todos los profetas. Dice, todos dan testimonio de mí. Todo lo que decía a mí se cumplió. Y esto tiene que llevarte a pensar algo, como todo lo que se decía de Cristo se cumplió en su primera venida, todo se cumplirá para su segunda venida. ¿Y por quién vendrá? Por nosotros, por los justificados, por los hechos inocentes por su obra redentora, por los que hemos puesto nuestra confianza en Él y en su obra de salvación, y descansamos en su obra, y perseveramos en su obra, que nos ocupamos de la salvación con temor y con temblor. Los demás serán condenados. Los demás serán juzgados. Y no hay esperanza para ellos. Nosotros sí tenemos esperanza, porque esperamos la salvación total. Es decir, que este cuerpo de muerte se revista de inmortalidad. Por eso Pablo dice, esta leve tribulación tiene un gran peso de gloria. Hermanos, enfoquémonos, como era nuestro hermano Dimar ahora, enfoquémonos en lo que realmente es importante, en el reino de los cielos y su justicia. Lo demás se encarga el Señor. Lo demás se encarga el Señor. Viene por el resultado de... Yo no busco las añadiduras y entonces voy a tener a Dios. No, yo tengo a Dios y las añadiduras vienen a mi vida. Lo que necesito de este lado de la eternidad para cumplir el propósito de Dios. No te preocupes por el pan nuestro de cada día, que eso ya está establecido por Dios. No te preocupes por tu protección, porque ya está establecido por Dios. Ocúpate de tu salvación con temor y con temblor, no porque la vas a perder, sino porque ya la tienes. Y esa salvación produce en ti el querer como el hacer, para ocuparte de ella. Entonces, el pago ha sido completado. El pecado crea una deuda infinita con un Dios santo. Ningún sacrificio animal podía pagar por completo. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, mi querida familia, eran sombra, apuntaban al sacrificio perfecto de Cristo. Que dice Hebreos 10:4, el mismo Cristo hablando. Porque la sangre de toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y entonces Cristo fue nuestro sacrificio perfecto. La muerte de Jesús, el Cordero de Dios sin mancha, fue el pago único, perfecto y suficiente por toda la deuda del pecado de todos nosotros. La justicia de Dios fue satisfecha. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por tus pecados. No muere todos los días, como dice la Iglesia Católica, cuando participan de la cena del Señor, en su liturgia. Cada vez que toman el pan y el vino, están sacrificando a Cristo, todos los días. Cada momento que celebran la misa, ellos están haciendo eso. Pero Cristo murió una vez y para siempre. Y esto nos lleva a pensar de que ya no hay más salvación. Si tú desprecias y pisoteas esta salvación, ya no queda más sacrificio. Ya no queda más sacrificio para ti ni para mí. La derrota del mal y la muerte. Al cargar el pecado y su castigo, Jesús desarmó los poderes espirituales de la oscuridad. Que dice Colosenses 2:14-15, anulando el acta, los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Hermanos, en el mundo espiritual, la figura que está usando el apóstol Pablo aquí es cuando un ejército que te atormentaba, que te quitaba la paz, que no había cómo salvarte de esa opresión, de esa persecución. Esa es una figura cuando un ejército vencedor toma al ejército perdedor, le quita todas las armas, lo desnuda y le hace calle vergüenza. Le está diciendo, los pasan por la ciudad que asolaban, dice, estos
que te amargaban la vida, estos que no tenías de respiro ni podías tener paz, mira, no tienen cómo hacerte ya nada contra ti. Están indefensos, han sido derrotados, no parcialmente, sino para siempre. Para siempre. El impacto en nuestra vida hoy de esta palabra y de esta obra de redentora de Cristo en la cruz, entender esta palabra, tetelestai, que Jesús cambia radicalmente nuestra vida, no es una doctrina teórica, sino una verdad práctica que afecta cada área. Libertad de culpa y de la condenación. Muchos vivimos cargados de culpa por errores pasados, creyendo de que Dios está enojado con nosotros. Y eso no es así. Pablo también nos dice en Filipenses que él ya no mira más atrás, sino adelante al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Dios nuestro, y se aferra con todas sus fuerzas. No sé si hay que alguien que todavía esté mirando al pasado. El pasado quedó sepultado en la cruz. Pues, ¿quién condenará? ¿Quién acusará? A los escogidos de Dios, y Dios es el que justifica. Tu pasado ya no existe. Tú tienes que entregar ese pasado, renunciar a él. Es lo que dice el escritor de Hebreos. Despojémonos de todo peso. ¿Qué peso traes? ¿Qué peso muerto cargas? Que no quieres creer que Dios te ha perdonado. Necesitamos entender esto y tenerlo y vivirlo todos los días. Es una deuda pagada. Está totalmente pagada completamente. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no tenemos que vivir buscando compensar o recompensar a Dios por nuestros pecados. Aceptemos el perdón total de Cristo por gracia. Nos da seguridad y descanso. La ansiedad por ser lo suficientemente bueno para Dios o por si nuestra salvación es segura, hermanos. Esa ansiedad ya no está más en tu vida. Esta verdad, nuestra salvación no depende de nuestra capacidad para mantenerla. Tú y yo no podemos mantener la salvación. Nos ocupamos de ella y es segura, sino de la obra terminada de Cristo. Eres el autor y consumador de nuestra fe. Podemos descansar en su gracia, no en nuestros esfuerzos. Nos da un acceso directo a Dios. En el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. La relación con Dios estaba mediada por un velo. En el momento de la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Tenemos acceso a la presencia del Señor. Es lo que dice Hebreos, capítulo 4. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente. Ya no somos culpables. Hermanos, esto no fue un accidente cuando se rompe el velo. Significa que el camino hacia la presencia de Dios está abierto para todos los que creen en Jesús. Podemos acercarnos a Dios con confianza como un Padre amado. Esto nos da identidad y propósito. Sin Cristo nuestra identidad está en nuestros logros, fracasos, lo que otros nos digan. Pero con Cristo somos más que vencedores. Al confiar en su obra terminada, somos declarados justos delante de Dios. Somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para nuestra vida ya no se trata de ganar el favor de Dios, sino de vivir un agradecimiento por el favor que ya tenemos. Nuestro propósito es amar a Dios y al prójimo desde un corazón transformado por la gracia. Es lo importante que esta palabra tetelestai dentro del texto que estamos estudiando. Es el recibo del pago cancelado de nuestra deuda. Es el certificado de victoria sobre el pecado y la muerte, pero también es la invitación abierta a una relación personal con Dios. No es solo que Jesús dijo, es que lo logró. Y lo que logró cambia todo para nosotros hoy. Nos libera de la culpa, nos da seguridad eterna, nos permite acercarnos a Dios
con confianza y nos da una identidad y propósito completamente nuevos. Todo por gracia, porque Él lo hizo. Ninguna condenación. Dios no dice poca condenación o condenación reducida. Dice ninguna. Es una negación total, completa, absoluta. Es una palabra legal. En un tribunal humano puede haber sentencias reducidas por un buen comportamiento, pero en el tribunal de Dios la santidad exige que la sentencia por el pecado sea la muerte, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, mire qué paradoja, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paradoja entonces? Es que esa sentencia sí se ejecutó, pero no sobre nosotros. Condenación por el pecado original, ninguna tenemos. Cristo lo hizo. Condenación por los pecados pasados, ninguna. Cristo pagó por ellos. Condenación por los pecados futuros, ninguna. Cristo pagó por ellos. Satisfizo la justicia de Dios para siempre, porque como Cristo es eterno y la salvación es eterna y el juicio es eterno, ha sido perdonado. Condenación por los pecados ocultos, ninguna, porque Cristo pagó por ellos. Porque por más oculto que tengas ese pecado, el Señor te lo saca a la luz. Porque Él no te va a dejar que te pierdas. Va a mover lo que tenga que mover para mostrarte y para avergonzarte y humillarte y llevarte a la cruz de Cristo. Veamos entonces la condición de la paradoja para los que están en Cristo. Aquí está el corazón de la paradoja. La declaración de ninguna condenación no es universal. No es para todos los automáticamente, no. Tiene condición, estar en Cristo. ¿Y qué significa estar en Cristo? No es una membresía religiosa, mis hermanos. No es una filosofía de vida. Es una unión orgánica y vital y espiritual. Es como el pámpano unido a la vid. Juan 15, 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que no permanece, perdón, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es una identificación tan profunda con Cristo que, como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Su muerte fue nuestra muerte al pecado. Su resurrección es nuestra resurrección a una nueva vida. Su justicia se convierte en nuestra justicia. Como leíamos ahora, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La paradoja es que nosotros que estábamos en Adán, heredando su culpa y naturaleza pecaminosa, por la fe somos trasplantados, puestos en Cristo. Cambiamos de Adán, nuestra cabeza representante, que nos condenaba, a Cristo, nuestra nueva cabeza, que representa nuestra justicia. ¿Y qué evidencia da eso? La evidencia de su unión, los que mandan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Algunas traducciones, mis hermanos, omiten esta última frase, pero la más fiel incluye, y no es una contradicción, sino una evidencia natural de estar en Cristo. Aquí no se habla de la causa de nuestra justificación, sino del fruto de ella. Hermanos, ¿cuál es el fruto de nuestra justificación? Que ya no andamos en la carne, sino que andamos en el Espíritu, porque somos espirituales. No sé si ustedes recuerdan lo que vimos ahora. Pablo dijo, el hombre espiritual no es el que peca, es el natural. Ese hombre interno, ese enemigo que llamamos dentro, no es el hombre espiritual. Porque el hombre espiritual es el que es consciente de eso y llora y se lamenta por lo que está haciendo, porque no lo quiere hacer. Sino el hombre natural. Porque no hay condenación, ahora puede andar en el Espíritu. Esta frase proviene directamente del Nuevo Testamento, como vemos ahora, en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Para entender esto hemos de desglosar la metáfora, andar. En griego significa no simplemente a poner una
un pie delante del otro. Es una mentalidad bíblica, es una cosmovisión, una manera de pensar. Por eso Pablo dice, renueven su entendimiento. Andar significa la totalidad de la vida cotidiana. Por eso Pablo en Romanos 12, que dice, por lo tanto, o por las misericordias de Dios, ruego que os presentéis como sacrificios vivos, su cuerpo, un sacrificio vivo. Nosotros pecamos con el cuerpo, con nuestros miembros, que es vuestro culto racional, nuestra conducta, nuestros patrones de pensamiento, tus decisiones, tus relaciones, es cómo te conduces en el día a día. En el espíritu se trata de una esfera o el ámbito de influencia, influenciados por el Espíritu de Dios, es decir, guiados, controlados, sustentados por el Espíritu de Dios, es decir, llenos del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo está en nosotros, es obrar en el Espíritu, es tomar el Evangelio y ponerlo por obra por el poder del Espíritu Santo, discerniendo las cosas espirituales y aplicando el mundo espiritual al mundo natural. Es vivir bajo su guía, dependiendo de su poder y siguiendo su dirección. Mis hermanos, entonces, por tanto, andar en el Espíritu significa vivir la vida diaria en dependencia, obediencia y comunión con el Espíritu Santo, permitiendo que Él dirija tus pensamientos, acciones y decisiones. ¿Cómo se contrasta andar en el Espíritu, andar en la carne? El apóstol Pablo establece un contraste muy claro para ayudarnos a entender. La carne, en griego es sarx, no se refiere principalmente a nuestro cuerpo físico, sino a nuestra naturaleza humana caída, ese viejo hombre, el que está en Romanos capítulo 7. Nuestra inclinación egoísta hacia el pecado que permanece incluso después de ser salvos. Como leíamos ahora, andar en el Espíritu es vivir bajo su control. Andar en la carne dijo el control de la carne, la naturaleza pecaminosa, y ya nosotros no podemos andar así. Si eso está pasando, necesita arrepentimiento. Andar en el Espíritu es dependencia. Andar en la carne es autosuficiencia. Andar en el Espíritu es dirección. Andar en la carne es autonomía. Y esto es un resultado, los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el resultado de andar en el Espíritu. Pero andar en la carne, ¿cuál es el resultado? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, homicidios. Porque dice Gálatas 5, 19 al 21. Andar en el Espíritu es libertad. Aunque hay sumisión a Dios, hay una verdadera libertad del poder del pecado y de cumplir las reglas de la obligación que demanda la justicia. No, esa ya la cumplió Cristo. Por eso tengo libertad. Esclavitud. Parece libertad, como el pecado, hago lo que quiero, pero en realidad es esclavitud a los propios deseos destructivos y la culpa. Ahora vamos al impacto práctico. ¿Cómo se anda en el espíritu en la vida diaria? No es un estado místico o de trance, sino una serie de decisiones prácticas y de dependencias conscientes del Espíritu de Dios. Permite reconocer tu incapacidad y su poder. Es el primer paso, admitir que somos pecadores, que necesitamos del Espíritu Santo y de Cristo todos los días. Yo solo no puedo perdonar a esa persona. Tú no puedes en tus fuerzas perdonar a alguien. Es cuando estás en Cristo, porque te despojas de tu propia justicia y reconoces que Él es tu justicia. Tener paz en esta crisis o amar como Cristo ama. Necesito que lo hagamos a través de Cristo, no a través de nosotros mismos. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios todos los días. Ese es el propósito del devocional. El Espíritu Santo habla principalmente a través de la palabra del Señor. Sumerjámonos en las Escrituras. No para tener una cabeza muy grande, sino para tener un corazón como el de Cristo. La oración continua. Mantener una conversación constante con Dios a lo largo del día, pidiendo su guía, agradeciéndole, consultándole en todas nuestras decisiones. Hermanos, obedecer de inmediato. Si Dios te está diciendo que tienes algo hoy, hazlo hoy, no mañana. Cuando te sientes la convicción del Espíritu sobre un pecado o su guía hacia una acción, obedece sin cuestionar. Cada acto de obediencia fortalece tu vida espiritual. Debemos rendirnos activamente. Es una decisión consciente cada mañana y constante a lo largo del día. Hoy no soy el que vive, sino el que Cristo vive.
en mí. Eso es lo que decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo en mí. Y lo que vivo, siendo Pablo, lo vivo en la fe del Señor Jesucristo, mis hermanos. El Evangelio dice, porque no hay condenación para ti, ahora eres libre, capacitado para andar conforme al Espíritu. Es un poder ya recibido, no que tendrás. Andar conforme al Espíritu de la vida dirigida, guiada y fortalecida por el Espíritu Santo que mora en nosotros. No es una perfección sin pecado, sino una dirección, una orientación nueva. Mis hermanos, es la prueba de que la unión con Cristo es real y vital. Viviendo en la paradoja. Entonces, ¿por qué vivimos esta paradoja? ¿Cómo vivimos esta paradoja? Por el acusado. Cuando Satanás, el acusador de nuestros hermanos, te señale tus pecados y te grite culpable, no discutas con él. No intentes defenderte con tus méritos. Señala la cruz y declara el veredicto del cielo. Ya ninguna condenación. Tetelestai. Porque estoy en Cristo. La culpa que siento es real, pero la sentencia ya fue cumplida. Para el que lucha, cuando caigas, como Pablo en Romanos 7, recuerda que tu lucha no te define. Tu identidad no es un luchador, sino un justificado. Levántate por la gracia y sigue andando, no por miedo a la condenación, sino por la gratitud a tu absolución. Hermanos, la duda, si tu vida muestra poca evidencia de andar en el Espíritu, no trates de fabricarla por tu cuenta. Clama a Dios. La respuesta no es esforzarse más, sino ahondar en la realidad de estar en Cristo. Pide que te llene de su Espíritu, en su plenitud, pero ya estás en Cristo. Su Espíritu Santo ya está en ti. Sométete al Espíritu. La santidad no es una respuesta de amor, no un requisito para ser amado. Olvides esto, la santidad es una respuesta de amor, no un requisito para ser amado. Mis hermanos y hermanas, el Evangelio no es un mensaje de autoayuda, es un mensaje de sustitución. Cristo tomó nuestra condenación para que nosotros tomáramos su justicia. Esta es la paradoja gloriosa del universo. Mis hermanos, este ha sido el devocional del día de hoy. Ruego a Dios que el Espíritu Santo nos convenza de esta verdad y que realmente la vivamos todos los días. Vamos a orar.